Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra invitación para intervenir en esta sexta asamblea de Esquerra Unida y Alternativa, así como desearos los mejores éxitos que os hayáis marcado. Me dirijo a vosotros en representación del Comité de Empresa de FCC, de la limpieza de colegios y edificios de locales públicos de la ciudad de Badalona y por delegación de su presidenta, Araceli García, que hubiera querido estar presente en este acto, pero no ha podido porque obligaciones familiares se lo han impedido. Tengo entendido que vuestra intervención e intervenir viene motivada por la reciente lucha que ha protagonizado nuestro colectivo. Efectivamente, la casi totalidad de la plantilla de la limpieza de Badalona, afiliada a comisiones, ha mantenido una movilización sostenida durante 55 días, de tal forma que cada uno de estos días y de lunes a viernes se ha manifestado por el centro de Badalona, cortando el tráfico a partir de las 9 de la mañana hasta concentrarse en la puerta del ayuntamiento y allí manifestarse de forma enérgica hasta las 11. Esta movilización, protagonizada en un 99% de mujeres, se ha realizado por una plantilla que en su 80% finaliza su jornada de trabajo a las 12:30 de la madrugada y que no les ha importado levantarse temprano y mal dormidas, con ánimo y entrega día sí y día también. Pelear por lo que es justo. El alcalde, señor alcalde, y la dirección de Fomento confiaban, y así lo manifestaban, que como máximo en 15 días la movilización se habría desinflado. No fue así y no paramos hasta no conseguir unos primeros resultados. Los objetivos de la lucha eran la readmisión de 8 compañeras eventuales e interinas despedidas, así como el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo, dado que la empresa, a instancias del Gobierno de la ciudad, pretendía suprimir 28 puestos de trabajo de los 200 existentes. Nuestra alternativa a esta posición ha sido que la reducción del presupuesto municipal no se hiciera sobre el servicio de la limpieza y, por tanto, reduciendo puestos de trabajo, sino que se haga sobre el precio de la contrata, que como tantos otros está inflando, que solo conviene a los intereses de los grandes empresarios, los Florentino, etcétera, y que se lucran con la externalización de los servicios públicos y acumulan riqueza al coste del erario público. Hemos logrado parar la primera embestida. Se ha conseguido la readmisión de las compañeras despedidas y no ha habido traslado forzoso. Primer paso para su posterior despido. De las 28 compañeras condenadas a abandonar nuestro ámbito laboral. También hemos conseguido que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno a convocar un nuevo concurso con el fin de que se actúe sobre el precio y no sobre el servicio. En consecuencia, parece que nuestra alternativa tiene posibilidades de prosperar. No obstante, la batalla aún no está ganada. Hasta que no se publiquen los pliegos del nuevo concurso y queden establecidas el número de horas anuales que garanticen los puestos de trabajo, no habrá quedado consolidado. Seguimos atentamente el proceso y no dudaremos en volver a la movilización a la menor duda. Queremos públicamente agradecer a los compañeros de EUIA de Badalona y, en concreto, a su regidora en el Ayuntamiento, el apoyo activo y útil que nos ha dado y sigue dando a nuestra lucha. También queremos agradecer la ayuda y el asesoramiento de la Dirección de Comisiones del Barcelonès Nord.
Nosotros formamos parte de la tradición del movimiento sindical, de la clase que no separa la negociación de la movilización. No negociamos sin que nuestras compañeras sepan en todo momento y en asamblea nuestras posiciones y mantenemos a la plantilla movilizada y en tensión, porque es la única garantía de que se nos respete y se logre algún resultado digno en la negociación. En nuestra modestia, queríamos señalar que el abandonar esta elemental tradición de movilización-negociación ha sido una pésima decisión de las direcciones sindicales y en unos momentos en que la clase dominante está machacando las pocas conquistas sociales que habíamos logrado en el último tercio del siglo XX. Deberíamos llevarnos a la autocrítica, abandonar el sindicalismo que ha convertido a la negociación en un fin en sí mismo y a reconstruir el sindicalismo de la lucha que ni sea simplemente para defendernos de una ofensiva que busca el exterminio de las organizaciones obreras. Finalmente, queremos dirigirnos a esta Asamblea para pedirle que exija firmemente a la Dirección de Comisiones Obreras de Cataluña que finalice con la represión interna en nuestro sindicato. Que se acabe con las sanciones y expulsiones de los críticos y disidentes en concepto, que se levanten las sanciones y se repongan en sus cargos a nuestros respetados compañeros de la Federación de Actividades Diversas, Jesús Girón y Pascual Sánchez, así como al resto de compañeros represaliados. Nunca deberían aplicarse métodos tan detestables en el seno del sindicato, pero en un momento como el actual, donde es urgente sumar fuerzas, estas prácticas solo sirven para hacer el juego al enemigo. Muchas gracias por su atención. ¡Viva la clase obrera!